Este video fue grabado en la ciudad de San José, Costa Rica. Este estudio bíblico es una humilde colaboración del Ministerio Palabras de Vida, Alimento para el Alma, para la Iglesia de Cristo en Sutiaba, León, Nicaragua. Hola estimado hermano y amigo que nos acompañas en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo estudio que hemos titulado Jesús, el mejor maestro. Comenzamos. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre, porque en la Santa Cruz moriste, redimiendo al mundo. En esta ocasión nos inspiramos en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 13, donde Jesús expresó lo siguiente: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En este corto versículo de las Escrituras encontramos la confirmación de Jesús a sus discípulos acerca de su señorío y de su deber o de su labor, mejor dicho, como maestro e instructor de ellos. Es por eso que cuando revisamos las enseñanzas de Jesús, cuando revisamos su legado, nos damos cuenta de que estos dos títulos o grados honoríficos, como son Señor y Maestro, calzan perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos llenamos de admiración cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo enseñaba no como los maestros o rabinos de su tiempo, sino de una manera que era superior a las de sus contemporáneos. Es por eso que nuestro Señor, para nosotros los que nos llamamos sus discípulos, no es un simple maestro como cualquiera, sino que es el gran maestro, nuestro único maestro. Y es Él quien enseñó a sus discípulos las siguientes palabras en Mateo capítulo 23 y versículo 8 al 10, que dice lo siguiente: Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y dice el 10 nuevamente: Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Esta advertencia del Señor Jesús fue pronunciada cuando desenmascaró públicamente a sus adversarios, a los religiosos de su tiempo, quienes presumían de esos títulos que ostentaban delante del pueblo. Los fariseos, los escribas, los religiosos del tiempo del Señor amaban los títulos y las salutaciones en las plazas públicas. Estaban llenos de orgullo y de vanagloria. Por tal razón, el Señor les exhortó a sus discípulos principal y especialmente a no imitarlos en su actuar. El amor y la fascinación por los títulos. Esto es un fenómeno que ocurre tanto en lo religioso como en lo secular. Muchos hombres con altos grados académicos se vuelven soberbios, se vuelven orgullosos, vanagloriosos o altivos, y llegan al punto de creer que su nivel académico los hace superiores en dignidad o en valor humano a otras personas. Conocí personalmente a un profesor de la universidad de quien se decía que se ofendía cuando no usaban el término doctor para referirse a él. Cuando los alumnos lo llamaban profesor fulano o le decían licenciado fulano, se decía que él los ignoraba o les reclamaba que debían llamarle forzosamente doctor antes de referirse a él o cuando se referían a él por su nombre. Algo similar ocurría con los fariseos, los religiosos más prominentes del tiempo del Señor,
quienes amaban que la gente les llamara rabí y que la gente los saludara cortésmente. En la actualidad, este fenómeno sigue aún presente en el mundo religioso. Los hombres siguen amando los títulos y que la gente los honre de manera especial. Muchos hombres hoy en día persiguen muchos títulos como apóstol, como padre, como profeta, maestro, apologista, monseñor y títulos que más podemos agregar, pero que pueden hacer interminable esta lista de títulos que los hombres hoy en día aman. Y ese afán de tener el primer lugar, como residía en el espíritu religioso de los fariseos en el tiempo de Jesús, sigue estando presente en el mundo religioso actual. El Señor dijo: pero entre ustedes no será así. Esa es la clara advertencia del Señor para sus discípulos de no imitar a los escribas y fariseos. Esta advertencia contra los discípulos y al mismo tiempo esta amonestación contra los religiosos continúa estando vigente en nuestros días. Debemos tener sumo cuidado con dar a alguien mayor honra de la que debemos. Ciertamente las Escrituras contemplan que hombres bajo la inspiración misma del Espíritu Santo fueron llamados a responsabilidades muy honorables dentro de la iglesia, pero esto no debía ensalzar su espíritu sobre los límites establecidos. Pablo habla de una medida del gloriarse que Dios dio, o de que todos pueden gloriarse hasta cierto límite, sin salirse de él, como dijo en algunos textos que les compartimos en esta línea. El apóstol Pablo fue uno de los que en sus escritos se llamó a sí mismo padre de los que fueron engendrados, como usa la palabra él mismo, por él en el Evangelio. En 1 Corintios 4:15, el apóstol Pablo escribió: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dentro de la iglesia es claro que nosotros podemos tener evangelistas, pastores y maestros, como el Señor mismo lo estableció. Pero la advertencia del Señor es a no dejar que estos títulos afecten nuestra humildad, ni enaltezcan nuestro espíritu, ni seduzcan nuestra concupiscencia para despertar el orgullo o la altivez, como ha ocurrido siempre tanto en el mundo secular como en el mundo religioso, como ya lo hemos ejemplificado. Todo siervo de Cristo debe ser humilde, sobrio, modesto, y debe de reconocer a Cristo como el único Señor, Padre, Maestro, Apóstol y Sumo Sacerdote. Jesús es reconocido por los escritores del Nuevo Testamento como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es reconocido como el gran pastor de las ovejas. Es reconocido como el príncipe de los pastores. Él es el príncipe entre cualquier otro título o cargo que se pueda ocupar en la congregación. Habiendo aclarado esto, nos vamos a dedicar en los siguientes minutos a aprender del gran maestro, de sus características como maestro. Para ello nos vamos ahora al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 2, que dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían:
¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? El Señor era admirable en su manera de enseñar. Él es el prototipo de maestro, al que todo alumno desea escuchar, al que todo alumno escucha con atención, al que todo alumno disfruta escuchar. Sus técnicas, sus métodos de enseñanza sobrepasan a las de cualquier maestro de su tiempo y aún de nuestro tiempo. Porque él tenía un lenguaje simple, sus expresiones eran sencillas y hacían que sus discursos fueran inolvidables, fueran difíciles de olvidar para los oyentes. Cualquier rama de la ciencia de la enseñanza, como la pedagogía, la oratoria, la didáctica, fluían en Cristo de manera natural, al punto de que los judíos se preguntaban, ¿cómo es que éste sabe estas cosas sin haber estudiado? ¿Cómo es que éste sabe letras sin haber estudiado? En realidad era que el Espíritu Santo dotaba al Señor Jesús de manera sobrenatural para poseer este conocimiento y estas técnicas. Si recordamos la profecía de Isaías en el capítulo 11 y versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En todo el transcurso de su ministerio, a Jesús se le vio enseñar, aconsejar, amonestar, reprender, instruir con una autoridad insuperable, con una autoridad única, inigualable, especial. Y los evangelistas resaltan acerca de él, primeramente, que él enseñaba al pueblo con autoridad. Revisamos Marcos capítulo 1, versículo 22, que dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La palabra autoridad que se usa aquí en este versículo denota que Jesús tenía un completo y exhaustivo dominio de los temas que hablaba. Es decir, los escribas hablaban basándose en tradiciones o en frases o en enseñanzas de otros rabinos antiguos, anteriores a ellos. Pero Jesús no citaba a otros maestros, sino que él hablaba como quien era autor de esa enseñanza. Él decía: de cierto os digo. Esa frase, os digo, denota autoridad, denota autoría de las palabras que Jesús está hablando. Aún así, Jesús declaró que su doctrina la había aprendido directamente del Padre, directamente de Dios, cuando dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Con tal autoridad hablaba el Señor Jesús que incluso podía contradecir las tradiciones que muchos rabinos anteriores a él y muy estimados por el mismo pueblo judío y por los mismos religiosos de su tiempo habían enseñado estas tradiciones. Y Jesús con tal autoridad hablaba que podía incluso contradecir estas enseñanzas tradicionales en el pueblo. En una ocasión se nos dice que Jesús enseñó acerca de aquella tradición de lavado de manos antes de comer. Y Jesús llamó al pueblo así, dice el versículo,
llamando así a la multitud, les dijo: oídme todos y entended que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Con tal autoridad Jesús hablaba que podía esclarecer las partes de la ley que habían sido mal interpretadas por muchos maestros judíos reconocidos entre el pueblo y entre los religiosos del tiempo del Señor. De tal manera que él pudo decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa era la autoridad de Jesús con la que hablaba. Con tal autoridad hablaba que él podía enseñar al pueblo cosas nuevas. Es decir, no necesitaba traer a la memoria del pueblo las enseñanzas que habían sido dadas por otros rabinos judíos, sino que él podía enseñar al pueblo en cosas nuevas que él mismo había traído del cielo. Él dijo en una ocasión a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy. Él les hablaba, dice el evangelista San Marcos, conforme a lo que ellos podían oír. Dice Marcos 4, versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Como el excelente maestro que era, Jesús adecuaba su lenguaje a su auditorio, con palabras fáciles de entender para sus discípulos. La tarea de todo maestro es ser un facilitador que ayude a entender a un grupo determinado lo que necesita y lo que debe saber. Un maestro es un facilitador. Jesús acomodaba su enseñanza a la capacidad de su audiencia. De hecho, él dijo a sus discípulos en una ocasión: tengo aún muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Con esa delicadeza enseñaba, que no cargaba al pueblo, o más bien a sus discípulos, con más de lo que ellos eran capaces de llevar en esos precisos momentos. Así contradecía el comportamiento, o más bien contrastaba el comportamiento de sus adversarios, los escribas y fariseos, que cargaban al pueblo con cosas que ni ellos mismos podían ser capaces de llevar. Además, el Señor Jesús era paciente con aquellos que no entendían de primera mano su enseñanza. Él se aseguraba de que sus discípulos hubieran entendido bien su mensaje, de tal manera que en ocasiones Él les hacía preguntas buscando la manera en que ellos pudieran haber entendido el mensaje. En una ocasión el Señor les dijo a sus discípulos: ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. En otras ocasiones les hacía preguntas buscando que la respuesta de los discípulos afirmara que habían recibido y comprendido su enseñanza. Todo buen maestro debe evitar el exhibicionismo. La misión de todo maestro no es lucirse, sino iluminar a otros. Todo buen maestro no debe sentirse superior a los demás, sino que debe esforzarse por hacer entender al que está siendo instruido por él. Todo buen maestro debe ser paciente, no debe ser iracundo ni áspero, sino manso y humilde, como lo era el Señor, al punto de repetir la lección las veces que sea necesario para que su audiencia pueda comprender, o al punto de ser capaz de modificar su lenguaje para lograr que su mensaje se entienda. Otra característica que resaltan los evangelistas acerca de Jesús es: nunca nadie
les había hablado así. Dice San Juan capítulo 7, versículo 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Su estilo de enseñanza era único, era sorprendente. Siempre el Señor empleaba la mejor manera para transmitir sus enseñanzas, con un lenguaje claro, un lenguaje enriquecido con figuras literarias en algunas ocasiones. Él adornaba su lenguaje, enseñando no solo con la palabra, esto es importante, sino que el Señor enseñaba principalmente con el ejemplo. Las palabras de Jesús eran poesía pura, tanto en su forma y en su estructura como en su significado. El Señor dominaba a la perfección la pedagogía, la didáctica y la oratoria. Él utilizó la poesía hebrea para enseñar al pueblo. Su forma de expresarse iba desde la más sencilla expresión verbal hasta la más sofisticada dialéctica. La tierra tuvo el honor de ser visitada por el mejor maestro de todos los tiempos. Esas enseñanzas del Señor resuenan hasta el día de hoy en nuestros oídos. Él es el único maestro del que nosotros podemos aprender mejor en toda ciencia, en toda enseñanza, principalmente en lo espiritual. El Señor Jesús usaba en sus técnicas de oratoria incluso posturas que eran adecuadas para que la acústica pudiera ser favorable para sus oyentes. Él utilizó posturas desde enseñar sentado en una piedra en las laderas de una montaña, hasta utilizar una barca a la orilla del lago y alejarse un poco de la multitud, y la multitud estando en la orilla del lago. Él utilizó posturas como estando de pie en la sinagoga para dirigirse a los que estaban allí reunidos. Todas estas expresiones, todas estas técnicas del Señor Jesús nos hablan del gran maestro que Él es, que Él sigue siendo y que Él será para nosotros siempre. Él dijo en una ocasión, y ya para finalizar esta hermosa instrucción, dijo el Señor: todas estas cosas que ustedes han oído de mí, todo lo que han aprendido de mí, si saben estas cosas, dice, bienaventurado sois si las hicieres. Como dijo a los que le consultaron en una ocasión: ve y haz tú lo mismo. Que Dios te guarde y te bendiga, y será hasta la próxima. Que tengas una excelente semana. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó